mis amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Yo espero que todo esté bien por sus distintos hogares. Aquí en Foro Semanal ya estamos listos, como de costumbre, para llevarles esta entrega que hemos preparado con mucho amor para ustedes. Hoy, en Foro Semanal, vamos a hablar de un tema que nos toca a todos. Hay temas económicos, por ejemplo, que tienen su sector importante, pero este que hoy tocaremos, que hablaremos en Foro Semanal, es un tema, es una problemática que va en aumento y que como sociedad nos preocupa y nos toca a todos, es la violencia intrafamiliar. Señores, que cada año, por más esfuerzos que hacen las autoridades, es como si fuera en vano, si no hubiese esa luz al final del túnel, porque año tras año mueren más de 100 mujeres a manos de su pareja o exparejas sentimentales. Hoy en Foro Semanal debatimos este tema ampliamente, así es que vamos a ver quiénes son nuestras invitadas para el día de hoy. Gracias mis amigos por continuar con el contenido de Foro Semanal y ya estamos con nuestra invitada, con una de las invitadas que tendremos en el día de hoy. Les hablamos de Sergia Galván. Ella es directora ejecutiva del colectivo Mujer y Salud. Bienvenida, Sergia, a este espacio. Muchas gracias, Mari Carmen, por invitarme. Sergia, queremos compartir esta tarde con nuestros televidentes el tema de la violencia de género, la violencia intrafamiliar. Ahora el 25 de noviembre es el Día de la No Violencia contra la Mujer, pero sabemos que organizaciones como el colectivo Mujer y Salud y muchas otras no gubernamentales se mantienen el año entero trabajando con esta problemática y es como si no se viera una luz al final del túnel. ¿Qué es lo que está pasando en este país con tanta violencia, tantas muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas sentimentales? Sí, bueno, para nosotras llevamos 30 años trabajando en este tema y la verdad que es de mucha preocupación no encontrar una respuesta efectiva. Sabemos que la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres, está muy asociada a la cultura, a esa cultura machista, esa cultura que educa a los hombres para que sean los dueños de las mujeres, para que tengan el control absoluto de su vida, de sus emociones, de sus sentimientos. Entonces es una sociedad que educa a los hombres para que dominen. Y después entonces estarnos con nuestra problemática. Y a las mujeres también, para que entonces las mujeres seamos sumisas, que veamos la violencia como algo que no los merecemos. Y entonces yo creo que ahí esos factores tienen que ver con la violencia, además de factores que se convierten también en un factor, que son factores reforzantes de la violencia, como son los niveles de pobreza, como son múltiples problemas también de tipo social. Pero en el caso de la violencia es muy preocupante el hecho de que República Dominicana tiene desde 1997 una normativa muy buena para enfrentar la violencia. Y a pesar de todo esto, sigue el problema. Nosotros estamos entre los países, por ejemplo, que tienen la más alta tasa de feminicidios. En un estudio que acaba de hacer ahora la CEPAL, un organismo internacional, entre 7 países, República Dominicana es el único que no ha presentado una disminución. Ahora acaban de salir unos datos de una encuesta muy importante, que es la Endesa 2013, y dice que el 26% de las mujeres viven una situación de violencia. O sea, más de la cuarta parte de las mujeres viven una situación de violencia. Es una situación totalmente alarmante. Totalmente. Pero además, por ejemplo, en el caso de la violencia
emocional, esa violencia psicológica, ese terror psicológico, esas amenazas constantes a las mujeres, es el 30%. Entonces, una tercera parte de las mujeres. Entonces, esta situación es preocupante. Como el hecho de que 10 de cada 100 mujeres jóvenes embarazadas son víctimas de violencia. Ese dato a mí me impresiona muchísimo, porque decimos, ni siquiera a las mujeres embarazadas, con tanto discurso que hay en torno a la maternidad, y ni siquiera a las mujeres embarazadas, o sea, y en la más pobre es el 11%, 11 de cada 100 mujeres pobres sufre violencia durante el embarazo. Entonces esto es alarmante. O ese mismo estudio te dice que el 66% de las mujeres permanentemente tienen temor de su esposo. Y yo me pregunto, o sea, cuando tú tienes un esposo, cuando tú tienes una pareja, es para disfrutar, es para tú sentirte segura, debe ser una muestra del amor, del cuidado, del amor. El 66% de las mujeres siente permanentemente temor de sus esposos. Y ya sabemos que detrás de ese temor está toda la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia física, la violencia sexual. Entonces, realmente es preocupante. Y lo que más, por ejemplo, me inquieta a mí este año es que yo comparé, por ejemplo, esos datos con los datos del 2007. ¿Y qué pasó? Y en todos los niveles de violencia, en todos los tipos de violencia, ha habido un aumento en la violencia sexual, en la violencia psicológica, en la violencia física, en todos los tipos de violencia ha habido un incremento. Entonces yo digo, esto debe llevarnos a preocupación. El hecho de que alrededor de 200 mujeres cada año mueren víctimas de la violencia. Entonces es una preocupación, porque detrás de cada mujer que muere, también primero hay una secuela grande de daño, están todas las víctimas directas, como los hijos y las hijas. En promedio, 3 hijos por cada feminicidio. Tenemos 200 feminicidios, multipliquemos eso por 3. Pero además, ¿qué significa para un niño, para una niña que pierde a su madre, que tiene a su padre probablemente en la cárcel o también muerto, porque un porcentaje muy alto también se suicida, y cómo también le cambia la vida en términos de la situación económica? Son niños y niñas que ven disminuidas sus posibilidades económicas porque se distribuyen, se reparten entre la familia, entre quien más pueda, para mantenerlos, porque no hay un sistema, no hay una política dirigida a dar respuesta a las víctimas directas de los feminicidios. Eso es otra cosa. Al parecer, las políticas que se están ejecutando no han dado al traste con la reducción significativa o la erradicación por completo de los feminicidios, pero ese punto que usted plantea, tampoco el Estado no está preparado, no dispone de la más mínima política para acoger a esos niños y criarlo, fortalecerlo y unidos. Exactamente, y asumir la responsabilidad por su salud, asumir la responsabilidad por su educación, por su situación emocional. Por ejemplo, hace apenas unos días, uno de los últimos feminicidios, donde fueron los hijos que tuvieron que llamar a los vecinos porque llegaron y encontraron muerto a su mamá y a su papá. Entonces, ¿qué puede pasar por la mente de un niño con esa situación? Mira, no se curan nunca. No. Entonces, no se curan, o sea, son traumas tan fuertes que no se curan nunca, pero tú dices, por lo menos tú esperarías una respuesta para, digamos, hacer menos duro ese trauma, para que esa persona pueda tener un desarrollo social más llevadero, para que esa persona pueda ir buscando respuesta a ese trauma que le ocasiona la muerte, y además el trauma permanente.
decimos que son dos familias que quedan en pugna, en la mayoría de los casos cuando son intrafamiliar. Entonces el trauma que viven esos niños, ¿a quién quiero? No puedo querer a mi abuelo o a mi abuela porque mi papá mató a mi mamá. O si yo lo quiero, ¿cómo hago? ¿Cómo resuelvo ese conflicto de sentimientos, de emociones? La movilidad de los niños, o sea, la desintegración familiar, o sea, cuando ocurre un feminicidio, muchas veces esos niños, uno se va para Barahona, el otro se queda en Santo Domingo, el tercero se va para Santiago, desintegración familiar. Totalmente. Entonces, y tú no encuentras, primero, incluso las instituciones que supuestamente están para velar por la familia, tú no ves que estén preocupados por eso. Los programas de políticas sociales, no hay programas especializados, políticas, no clientelistas, no que un día vengan, ay, vamos, y al niñito víctima del feminicidio le damos un uniforme, no, o sea, políticas públicas, sostenible, exactamente, sostenible, que no sea una dádiva, que no sea fruto del clientelismo, que no sea fruto de la manipulación. Entonces, y políticas efectivas, que le den seguridad a ese niño, que le den seguridad a esa niña, que descarguen a esas abuelas, porque eso es otra cosa. Qué triste tú ver una abuela con 60, con 70 años, criando a sus nietos víctimas del feminicidio. Cuando ya ella no tiene fuerza ni para valerse a ella misma, tiene entonces que sacar para criar a los nietos. Exactamente, una carga más. Y además que no es fácil criar y educar a un niño o a una niña víctima de feminicidio, porque son niños y niñas que tienen muchos vacíos existenciales, que tienen muchos problemas emocionales, que tienen mucha pérdida, que tienen mucho duelo, que no lo han podido procesar. Entonces, ¿cómo un niño procesa un duelo cuando ocurre la muerte y al momento ya lo desintegran? Ni siquiera muchas veces tienen a sus otros hermanos ahí. Entonces, realmente se requieren de política en ese orden. Y el otro punto es política hacia los agresores. Mira, yo estoy totalmente convencida de que un agresor, un victimario, tiene que pagar dentro del sistema de justicia, pero a la vez estoy totalmente convencida de que las cárceles en República Dominicana no reeducan, no cambian. Es todo lo contrario. Tú sigues en el mismo ciclo vicioso que estaba antes de llegar a la cárcel. O se empeora. Exactamente. O se empeora. Entonces decimos, bueno, el país requiere también de programas. Al menos las del viejo modelo tienen esa fama. El nuevo modelo, sí, el nivel de reincidencia es menor y te dan unos cursos técnicos y unas cuestiones que un poco van en esa tesitura, pero la mayoría de las cárceles aquí están en el viejo modelo. Es donde más hay personas. Exactamente. Entonces, pero además, la carencia de políticas y programas dirigidos y enfocados también a los hombres. Porque es que esa cultura machista es un cassette que nosotros tenemos que sacar. Políticas enfocadas a los hombres antes de llegar al nivel de agredir. Antes de llegar. Exacto. Entonces yo creo que es muy importante, políticas y programas dirigidos a todos los hombres. Ahora, por ejemplo, en la colectiva Mujer y Salud, a través de su Observatorio de Ciudadanía Activa, está en este 25 de noviembre haciendo una campaña. Le hemos solicitado a 500 hombres que hagan un llamado a esos hombres. Y esta campaña la vamos a lanzar el lunes, porque queremos también que los hombres cambien. Queremos que los hombres cambien, pero para eso se requieren políticas. Política para todos los hombres, en términos general, para cambiar esa cultura machista, pero también campañas y programas dirigidos a los agresores. 87 feminicidios a mayo de este año, según algunas estadísticas. ¿Ustedes manejan algunas cifras de los feminicidios que ya van en noviembre? Sí. Mira, todavía no han salido las cifras oficiales de
Ministerio Público, que quien lleva de manera más sistemática las estadísticas, nosotras tenemos un observatorio. A través de ese observatorio también nosotras tenemos cifras, pero nuestras fuentes son regularmente medios de comunicación. Y nosotras tenemos ya a esta altura 118 casos de feminicidios. Eso tenemos que contrastarlo con los resultados de la Procuraduría. Pero para nosotras, mira, un feminicidio que ocurra debe ser una fuente de preocupación. Y yo te digo, lo que está ocurriendo con los feminicidios es una tragedia nacional. Eso debiera ya estar definido como una tragedia nacional. Cuando aquí, frente a cualquier fenómeno que quita la vida, que arranca la vida de 100 personas, por suerte casi nunca tenemos otro tipo de desgracia más grande que el feminicidio en ese orden, pero inmediatamente se ponen en movimiento todas las alertas, incluso frente a una amenaza de un ciclón, de cualquier fenómeno. ¿Usted cree que están débiles las acciones de las autoridades para corregir que año tras año dicen las autoridades, estamos trabajando en este punto, pero a mi humilde entender, han perdido la batalla, porque es que con una mujer que sea asesinada por esta causa, es como que no valdría la pena todo el esfuerzo que dicen las autoridades que están haciendo. Por supuesto, yo pienso de verdad y lo queremos hacer como un llamado. Las autoridades no están dando la respuesta que las mujeres necesitan, que el pueblo necesita. Las autoridades, en el caso de la violencia, le están fallando a las mujeres, a los niños, a las niñas, a la ciudadanía. Hay muchos discursos y hay mucha propuesta. Y nosotros decimos, queremos ver esos discursos convertidos en políticas efectivas, en una respuesta efectiva. Nunca hemos tenido el orgullo de decir, se convocó un consejo de gobierno para enfrentar la violencia. ¿Cómo se convoca un consejo de gobierno cuando hay una amenaza de cólera, una amenaza de dengue o una amenaza con una tormenta? Entonces, realmente nosotros pensamos que como un desprecio a la vida de las mujeres y queremos de verdad que este 25 de noviembre las autoridades honren su palabra, honren sus discursos y pasen realmente a la acción. Este pueblo no espera más, porque estamos hablando de la violencia que es la más visible. Pero ¿y esa violencia emocional? ¿Tú sabes el impacto que tiene la violencia emocional en la vida de las mujeres? ¿Tú sabes el impacto que tiene la productividad de las mujeres? Una mujer con serios problemas emocionales a causa de la violencia es una mujer que no va a poder rendir y totalmente efectivamente desmotivada, su trabajo. Totalmente desmotivada. Es una mujer que va a tener dificultades para integrarse a la vida política, para ejercer y desarrollar un liderazgo. La violencia sexual, que es la violencia invisibilizada, de esa no se habla, de las violaciones y las agresiones sexuales, del acoso sexual en el trabajo, que es un serio problema que tienen que enfrentar de manera cotidiana las mujeres, de la violencia patrimonial y la violencia económica. O sea, cotidianamente que tú ves a las mujeres lamentándose de este tipo de violencia, cuando te amenazan, te quito la pensión. Los abandonos de familia, incluso el abandono de familia está tipificado en la ley 2497. Cantidad enorme de hombres que abandonan a la familia, se divorcian de la mujer y se divorcian de los hijos. Eso es violencia económica, eso es violencia patrimonial contra esos niños y esas niñas. Usted se divorció de su pareja, pero usted jamás se podrá divorciar de sus hijos y de sus hijas. Entonces yo creo que se requiere una respuesta también integradora, que abarque como todos esos tipos también de violencia. Ahora cursa en el Congreso la Ley Orgánica Integral sobre Violencia. Ojalá que este 25 de noviembre el Congreso nos sorprenda
aprobando esta ley integral sobre violencia que vendría a ser una respuesta en el ámbito normativo, en el ámbito legal a esta grave situación de violencia. Sergio, ¿cuántos años más tendrán que pasar y cuántas mujeres más tendrán que morir para que el hombre deje de pensar y actuar y ver a la mujer como un objeto y un objeto de su propiedad? Es que yo voy a la tienda, compro esa copa y yo tengo todo el derecho, pleno derecho a decidir qué hacer con esa copa. Así ven muchos hombres a su compañera de vida, a su pareja o expareja. ¿Cuántas cosas más tendremos que ver? No, yo creo que si no hay una respuesta efectiva, vamos a pasar años, cientos de años, para que en República Dominicana se cambie esta situación, si no hay una respuesta efectiva. Porque el problema es que no hay una respuesta orientada a las raíces, a las causas estructurales que están provocando la violencia. Entonces, mientras lo que tengamos sean parches, mira, aquí lo único que está funcionando mínimamente es el Ministerio Público. Porque también muchas de esas mujeres violentadas por el mismo bajo nivel de educación asumen, como usted decía al principio, que eso es total y absolutamente normal y que ellas están para que el hombre las maltrate, son propiedad de esa persona y en muchos casos no denuncian, porque en varias ocasiones han dicho Rosana Reyes, la Procuradora Adjunta para la Mujer, que son muchas las denuncias que llegan a los medios de comunicación, por ejemplo, pero son más las mujeres que no denuncian por esta misma situación. Sí, y ahí te decía, también, por ejemplo, ahora es alarmante los datos, por ejemplo, de las mujeres trabajadoras, de las mujeres profesionales, de las mujeres con un nivel alto de educación que son víctimas de violencia emocional, de violencia psicológica, de violencia sexual. Entonces yo creo que se requiere una respuesta coordinada, interinstitucional, donde intervenga el Ministerio de Trabajo por el acoso sexual en el trabajo. O sea, son muchas las mujeres que tienen que sufrir violencia porque si no se acuestan con el jefe, pierde el empleo. Si no se acuesta con el jefe, no logra el ascenso que se merece por su perfil profesional, no logra tener el salario justo. Sí, porque una cosa es lo que yo digo que voy a hacer y otra es la que me permita hacer, digo desde la esfera del gobierno, por ejemplo el Ministerio de la Mujer, que es una de las instituciones que está llamada y que está concebida para ese trabajo, pero el presupuesto... Es el presupuesto más pírrico que tiene este país. Ciertamente. Pero ¿dónde está el presupuesto? Hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que hace años, por ejemplo, la diputada Minú Tavares, junto con otras diputadas, planteó una propuesta de ley para etiquetar una partida presupuestaria para eso. Pero no se ha hecho. Ahora, en ese proyecto de ley orgánica integral, estamos contemplando que se etiquete una partida presupuestaria, que tú digas, bueno, por lo menos contamos con esto, porque hasta ahora la mayoría de iniciativas es con el aval de organismos internacionales como el Fondo de Población, la Agencia Española de Cooperación, pero o la Unión Europea, pero realmente necesitamos que sea una respuesta nacional, con fondos nacionales. El tema está bastante interesante, Sergio, pero se nos ha terminado el tiempo, así es que yo estoy muy agradecida de que usted haya sacado este tiempito esta tarde y se lo haya dedicado a los televidentes de Foro Semanal para explicarle todas estas situaciones y muchas otras que se nos quedaron atrás. Pero permítame darle un avisito. Sí, por supuesto. Que como una actividad máxima, el 25 de noviembre vamos a hacer una caminata al Palacio Nacional para presentarle una caminata pacífica, por supuesto, desde el Parque Independencia hasta el Palacio Nacional, para entregar al presidente de la República una propuesta con recomendaciones sobre qué se puede hacer para enfrentar este grave problema. Entonces invitamos a que se encuentren con nosotras en el Parque Independencia a las 9 de la mañana para que nos acompañen a entregar ese documento al presidente de la República. Por supuesto, hay que apoyar porque no es solo denunciar las cosas que están pasando, es aportar
las soluciones a este problema. Así es que muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Amigos, estuvimos conversando con Sergia Galván, directora ejecutiva de la colectiva Mujer y Salud. Pausamos, le dejamos con un trabajo. Luego de la pausa veremos un trabajo que realizamos con personas de la calle, con personas de la sociedad, para saber qué opinan sobre las acciones de las autoridades en torno a la violencia intrafamiliar que tanto dolor de cabeza nos trae cada día más. Así es que regresamos en breve.